Queridos participantes, sean bienvenidos ustedes al cuarto encuentro de este segundo corte. El día de hoy vamos a seguir tratando parte de la unidad 3 y bueno, como siempre vamos a hacer el respectivo captura de pantalla. Disculpen ustedes que estoy un poco con los tiempos indispuesta de la garganta. Ya voy a hacer el captura de pantalla. Un segundo. Vamos a compartir pantalla también para que quede de fondo también la presentación. Perdón. Bueno, acá tenemos la presentación y entonces vamos a hacer nuestro captura de pantalla. Vamos a realizar nuestro captura. Me van a disculpar el día de hoy, pero el clima no ayuda y está un poco con un poquito de malestar en la garganta. Ya, un segundo. Muy bien. Disculpen. El día de hoy vamos a hablar un poco, hacer un pequeño recuento de sistemas tecnológicos y a su vez vamos a conversar sobre el sistema de lenguaje hablado y su evaluación. Entonces, déjenme terminar de colocar eso. Y ya iniciamos. Muy bien. Vamos a cerrar acá. Y bueno, voy a verificar que se quedó guardado. ¿Sí? Vamos a verificar un momento. Sí, muy bien, quedó guardado. Bueno, vamos a cerrar. Y bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a trabajar con esta minuta de trabajo en donde haremos una pequeña introducción. Haremos un recuento de los sistemas tecnológicos, daremos algunos ejemplos, también hablaremos de lenguaje y lengua, así como sistemas de lenguaje hablado, las técnicas de evaluación de la lengua y específicamente hablaremos sobre el Mago de Oz como una metodología para evaluar sistemas. Por último, haremos el cierre correspondiente. Eh, en este segundo corte hemos venido hablando, como les he repetido en reiteradas oportunidades en los otros encuentros, acerca del proceso de evaluación de los sistemas. Y para ello, previamente, conversamos acerca de lo que era un sistema, dijimos que que es la unión de componentes que están enlazados, que son interdependientes y que persiguen que se interconectan, ¿sí? Que tienen conexión para el logro de un objetivo común. También los clasificamos y pues el día de hoy vamos a tratar acerca de dos tipos de sistemas específicos, tanto los sistemas tecnológicos como los sistemas, digamos, de comunicación con relación al lenguaje y la lengua.
Pero anteriormente vimos el proceso de evaluación, también vimos cómo un sistema de información puede ser evaluado a través de su ciclo de vida, y tomamos la bibliografía del ingeniero Poveda, que es el primer recurso que está en la plataforma, conversamos de sus etapas, esas etapas en cascada, que son la identificación de recursos, el diseño, el desarrollo, la implantación y el seguimiento. También aclaré que existen otras bibliografías que tienen otro tipo de etapas, tal vez en mayor cantidad, pero que para estandarizar la corrección es muy importante que trabajemos con todo lo que todo lo que está subido en la plataforma, es decir, tanto los recursos como los multimedia. Y a su vez, por supuesto, estas clases que estamos dando con la intención de que ustedes refuercen todos los conocimientos y que vayan muy bien preparados para para realizar sus actividades. Y en este caso, el próximo cuestionario que estará siendo abierto o activado el día lunes. Entonces, hemos hablado de lo anterior, pero no podemos olvidar, como les decía, que existen muchísimos tipos de sistemas. Entre ellos se encuentran los sistemas tecnológicos que nos abarcan no solamente, digamos, la parte de sistemas de información, sino primordialmente, diría yo, el enfoque orientado hacia la organización como sistema. Entonces se ve que el sistema tecnológico, como ya lo habíamos visto, era aquel capaz, ¿verdad?, de que a través de sus componentes y la interacción con ellos que lograban o perseguían un objetivo, la intención era facilitar las tareas del ser humano y principalmente cuando se habla de una acción técnica específicamente. Bueno, ¿eso a qué conlleva hablar de las empresas y del proceso productivo? Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a hacer un repaso de los sistemas tecnológicos, de sus componentes. Vamos a dar algunos ejemplos muy importantes para el cuestionario que se irá a activar el día lunes 17 y que cerrará el día 18. Lunes 17 de junio, cierre 18 de junio a las 3 p.m. Activación a las 8 a.m. Entonces, vamos, sin más que vamos a hablar un poco o recordar, porque esto se dio en la tercera clase, perdón. Y aquí podemos ver nuevamente que hago mención a que son sistemas tecnológicos y que decimos que hacen referencia a aquel conjunto de elementos, variables o procesos internamente interrelacionados que permitirán al ser humano transformar su entorno con el propósito de facilitar una tarea o mejorar su calidad de vida. A mano derecha tenemos los componentes fundamentales de un sistema tecnológico, como lo son el material, los agentes, la estructura, los objetivos y los resultados. Sobre la base de estos componentes y sus características, vamos a comenzar a ver un ejemplo. Si yo les presento un sofá, obviamente tenemos que decir que el sofá es un objeto tecnológico porque fue producto o es una salida de un sistema tecnológico. Ustedes me dirían cómo se llama el sistema tecnológico a través del cual se creó este sofá. ¿Qué piensan ustedes que es que encaja aquí para sistema tecnológico? Les escucho. Sí, bueno, efectivamente, pudiéramos colocar que es una mueblería, ¿verdad? Vista ella como productora del servicio, de los diferentes servicios que son los muebles, ¿ok? Entonces pudiéramos hablar de una mueblería. ¿Qué necesidades cubre la mueblería? Y cuando hablamos de necesidades ya estamos hablando de un análisis social, el cual vimos en la clase anterior. ¿Qué necesidades cubre? Yo diría que confort, comodidad, ¿sí? Y como tal, no es
una necesidad básica, pero sí me permite tener confort, comodidad, ¿verdad? Y también pudiera ser para descanso. ¿Qué tipo de descanso? Para descansar en cuanto a estar tanto tiempo parado. ¿Okay? También pudiéramos verlo eh, eh, para ubicación, yo diría para descanso, ¿verdad? Al momento de realizar una reunión o estar reunidos en reuniones. En reuniones o al encontrarse en el cotidiano vivir, que es al encontrarse en el lugar. ¿Por qué? Porque nuestra casa es un lugar en el cual tenemos que tener ciertas comodidades y satisfacer ciertas necesidades básicas. Aquí le vamos a colocar fábrica de muebles, porque realmente debe ser una fábrica. Y no vaya a ser que ustedes vean la mueblería como el lugar en el cual se encuentran los muebles y se venden solamente como la parte comercial. Entonces tiene que ser una fábrica de muebles, ¿sí? Entonces, las necesidades que cubre, hablamos de confort, ¿verdad? Vamos a colocar. Vamos a colocarlo así, necesidades que cubre entonces sería el confort, la comodidad, ¿verdad? Y básicamente, pues como decía, el descanso. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de componentes, el sistema tecnológico fábrica de muebles, ¿qué debería de tener en cuanto a materiales? ¿Qué sería la parte A? Los numeré según fuera A, B, C, D y E. ¿Ok? Entonces, acá, A, ¿verdad? Me está hablando de qué cosa? Del material. Pues dentro de los materiales tendría que tener madera, la pega, tendríamos que tener también eh, la, el material, la espuma, ¿verdad? Con la cual se rellenan los muebles, los forros, las telas, porque muchos de ellos directamente las fabrican para poder hacer el confort correspondiente. También tienen que tener una malla que protege en la parte de abajo, ¿verdad? El mueble y alrededor, entre otros, ¿sí? Y ponemos puntos suspensivos porque necesitamos un poquito más. Pero esos son los materiales, ¿sí? Madera, pega, sin tomar en cuenta que necesitamos equipo especializado, como por ejemplo serrucho, una sierra, lijadora, unas lijas, ¿sí? Lijadora, entre otros, ¿sí? Entonces lo podemos decir textualmente y ustedes ya saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Los materiales y obviamente necesitamos energía eléctrica muy importante, ¿verdad? Y en cuanto a los agentes, los agentes son las personas, necesitamos carpinteros, fundamental. Pudiera ser que necesitáramos una costurera que hiciera el diseño de los forros, ¿verdad? Cómo van a ir de las telas, cortar. Eh, pudiéramos tener un maestro de taller, entre otros. Y colocamos puntos suspensivos. En cuanto a la estructura, entonces, estas son las relaciones que se establecen entre los componentes de un sistema y las personas que las gestionan. La parte de la estructura sería aquellos contactos que tienen que ver con la fábrica de muebles
y el entorno a través del cual se va a realizar la comercialización. Entonces, dentro de la estructura, por acá, dentro de la estructura, perdón, pudiéramos tener a los, a los usuarios, también pudiéramos tener clientes potenciales, ¿verdad? Que pueden ser eh, mueblerías, que son las que se van a encargar de comercializarlo en caso de que no haya directamente, el comercio no se haga directo entre usuario y la persona que se encarga del taller o de la fabricación de los muebles. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, pienso que como un objetivo, ya habíamos dicho, era diseñar un mobiliario cómodo, eh, al gusto del consumidor y obviamente tendríamos que tener una clasificación de ellos, ¿verdad? Al gusto del consumidor. ¿Ok? Esto sería para que pudiéramos hablar de, para poder incluir la otra palabra, al gusto del consumidor. Muy bien. Dejémoslo así. Y en la parte E, los resultados, entonces tendríamos que hablar de producción, del proceso. Se produjeron si la meta era esa o alcanzable, 200 muebles, pudiéramos hablar de sofá, que es lo que evidencia la figura, en un mes. Ah, en un mes pudiéramos decir que con un mínimo de material. Bien. Podemos recortarle y decir con pocos insumos. ¿Sí? Y ya tenemos listo aquí nuestro, lo que tiene que ver. Aquí lo podemos cortar y decir, bueno, aquí me falta una S, pero ustedes saben muy bien qué es, pocos insumos. Bueno, entonces este es un ejemplo que tiene que ver con el uso de componentes. Estábamos hablando de un sofá y entonces acá podemos hablar de aquí otro ejemplo que tiene que ver con un sistema tecnológico. Pudiéramos hablar de una panadería. Las necesidades que cubre si son básicas. Específicamente que tiene que ver con la alimentación. Y los componentes, volvemos acá a los materiales, entonces harina de trigo, sal, también tenemos que recordar que tienen que tener hornos, fuentes eléctricas, ¿verdad? Electricidad, entre otros. Le vamos a poner más pequeña electricidad y podemos colocar puntos suspensivos y también las personas que lo preparan, que lo vamos a ver abajo, que son los agentes. Entonces vamos a disminuirle un poquito la letra para que nos quede mejor, ¿sí? Muy bien, entonces otra vez disminuyamos un poquito más la letra. Muy bien. En la parte B, ¿qué tenemos? Dentro de las personas que se encuentran en la panadería, tenemos muy bien los panaderos. Pero nosotros también podemos tener en esa área
pudiéramos tener un repostero, porque si allí venden no solamente panes, sino otro tipo de productos, ¿verdad? Pudiéramos tener la persona que se encarga del personal, que sería el gerente. Pudiéramos tener aquellas personas que la atienden al público, ¿verdad? ¿Sí? Porque estamos hablando estamos suponiendo que la panadería está en funcionamiento, ¿verdad? Total, y entonces tendremos a digamos, a los tenderos, que son los que atienden, ¿verdad? Entre otros. En la parte C nos referimos a la estructura. Y la estructura tiene que ver con las comunidades y su contacto con, con el dueño de la empresa, de la panadería, ¿verdad? Bueno, por acá tenemos este otro componente muy importante. Esto pudiera variar, todo depende de punto de vista de cada quien. Nosotros estamos haciéndolo como un pequeño ejercicio con la intención de que ustedes comprendan un poquito mejor a lo que nos queremos referir acá. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Un momento. Muy bien, vamos a hablar de la cuarta parte que tiene que ver con los objetivos, ¿verdad? Ofrecer a su clientela productos del ramo, digamos, pastelero y repostero con altos estándares de calidad. Eso sería un objetivo. Obviamente este objetivo va a depender em, en realidad depende de qué cosa, de la empresa en específico de la cual estemos tratando. Recuerden que esto es un pequeño ejemplo para que ustedes puedan ir estudiando para que se les facilite al momento del cuestionario. Que pudiera haber que pudiese una pregunta, por supuesto, de escogencia, porque la pregunta lo que trae son escogencias que se van a realizar. En la parte E nosotros hablamos de los resultados, entonces se produjeron, podemos colocar 1000 panes en una semana. Y todos fueron vendidos. Ajá. Estos son quiere decir que allí en ningún momento hubo pérdidas porque la producción fue alta. Supongamos que parte de esta producción de la cual estamos hablando, pues era la que había planteado la empresa. Vamos a subir un poquito esto para que lo puedan visualizar. Entonces, vamos a hablar del sistema tecnológico que viene. ¿Cuál sistema tecnológico tendríamos aquí? Pues si estamos acá en Venezuela, pudiéramos hablar de una ensambladora. Supongamos que nosotros soñamos con una empresa en grande, pudiera ser Mitsubishi, pudieran ser Toyota, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que fuera Toyota. ¿Qué necesidades cubre? Son unas necesidades que no son unas necesidades que tienen que ver con lujo y confort, por supuesto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un medio de transporte, lógicamente no estaríamos esperando en una parada, la buseta, o si estamos en el extranjero, el sistema metro,
el tren, digámoslo así, depende de donde estemos, acá en Venezuela, la mayoría de las ciudades lo que trabaja es con medios de transporte terrestre. Hay algunos que son aéreos, pero cuando estamos hablando de lo usual del día a día, sencillamente hablamos de ello. Vamos a ir un poquito más rapidito con esto. Entonces, en el sistema tecnológico Toyota, solamente voy a hablar rápido acerca de los componentes. Los componentes materiales pudiera ser láminas, llantas, eh, mm, motor, baterías, cables, eh, butacas, digámoslo así, que son los que llevan por dentro, vidrios, gomas, las gomas que van alrededor para protección de las puertas, ¿verdad? Bombillos, mm, pudiera ser puertas, ¿verdad? Y a su vez, pues en la parte de los agentes tenemos pintores, tenemos mecánicos, tenemos eh, ese conjunto de personas que ensamblan el carro, ¿verdad? Porque puede ser que las partes ya vengan construidas, como pasa aquí en América Latina, y lo que se hace es un ensamblaje. Entonces necesitamos herreros, necesitamos soldadores, entre otros. En cuanto a la estructura, Toyota está interconectada con diferentes empresas comercializadoras de estos productos de automóviles, que pudiera ser, en el caso de acá, Escalante Motors, que sería un buen ejemplo, algunos de ellos, de los que recuerdo acá. Y si nosotros hablamos de los objetivos, porque diseñar modelos de autos, digámoslo, que cubran las expectativas de los clientes con altos estándares de calidad o de la mejor calidad posible. En cuanto a los resultados, pudiéramos decir que se produjeron, digamos, había una meta pautada y era que se produjeron 700.000 carros del modelo tal eh, en el tiempo esperado con el mínimo de recursos o de insumos. Eso pudiera ser otro ejemplo. Entonces, para finalizar, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con este tipo de actividades? Pues sencillamente que ustedes acaban de ver varios objetos tecnológicos que provienen de un sistema tecnológico que el cual, pues, aquí en este caso estamos hablando de producción de bienes. No hemos visto ninguna producción de servicios por ahora, pero son ejemplos muy importantes que tienen que ver con lo que hemos visto en las clases anteriores, en la clase anterior primordialmente. Vamos a ver acá un poco acerca de otra cosa que di que tiene que ver con la clasificación de los sistemas tecnológicos. Pregunto yo, ¿qué tipo de sistema sería una bombilla? Como tal, la bombilla es el objeto tecnológico y pertenece ¿a qué? Al sistema eléctrico. ¿Por qué sistema eléctrico? Porque en nuestra clasificación habíamos visto que la entrada tiene que ser un flujo de electrones. Ok, y aquí se ve cómo a través de la batería, ¿verdad? Pasa la corriente, una vez que tengan activado el sistema de control, pasa la corriente, ¿verdad? Y entonces eso permite que fluya hacia ambos polos del objeto tecnológico, que es la bombilla, la corriente eléctrica, y la salida no es más que luz, ¿sí? Vamos a ir hablando un poquito más y lo vamos a dejar vacío, sencillamente vamos a hablar. ¿Qué estamos hablando aquí de este tipo de sistema, que es aire a presión, ¿verdad? Nosotros tenemos por acá un sistema básicamente que
usa, sí usa aire a presión, ¿verdad? Entonces, la entrada misma es esa, el aire a presión, y ese sería un sistema neumático. Y la entrada, como lo dijimos, es el aire a presión y la salida es el movimiento del taladro. Si nosotros hablamos del sistema, de este sistema, entonces tenemos un sistema mecánico. ¿Por qué es mecánico? Porque se necesita, para ponerse en movimiento o en funcionamiento, necesitamos la fuerza que le damos a los pedales. Y la salida que va a ser el movimiento de las ruedas y por ende y por tanto la traslación de la persona que esté allí sobre ese vehículo, que en este caso es una bicicleta. Movimiento de las ruedas. Muy bien. Entonces estamos por acá con este otro sistema. Aquí tenemos la presencia de un compresor, un cilindro, conductos y válvula. Este sería un sistema que también sería, es hidráulico, ¿verdad? Vamos a ver. Sí. Y la entrada, como siempre vemos, es que es el líquido, que por lo general es incomprensible, y él es el que me va a generar una salida que en este caso, ¿verdad? Es el movimiento de la pieza que está unida a ese compresor. En cuanto al sistema moto, ese es un sistema de qué tipo, es mecánico, ¿verdad? La entrada es energía, ¿verdad? Esa energía se convierte a través de la chispa, ¿verdad? En una energía, perdón, aquí mecánica. En una chispa que es la que me va a permitir que se ponga en funcionamiento la moto. Pero antes que nada, hablábamos de que el sistema moto era mecánico porque por lo general para poder accionarla, nosotros necesitamos darle a la palanca que me va a permitir prenderla. Muy bien. Hay otros tipos de moto actualmente que funcionan con el sistema a través de la dirección, pero fundamentalmente la mayoría funcionan con la palanca, la cual se le da empuje con el pie. Entonces esa sería la entrada como tal. Por eso es que es mecánico, porque estamos haciendo la fuerza ejercida sobre esa palanca con el pie. Y esa es la que me va a permitir, ¿verdad? Que se active una vez se pase el switch, ¿ok? Y la salida sencillamente es el movimiento de las ruedas de la moto. Y aquí sería, aquí muy importante que sería la salida es el movimiento, pero tienen que recordar que se activa la chispa y eso es lo que va a permitir que el motor, ¿verdad? Funcione y que empiece a haber una fuerza que emite el motor para que la moto pueda arrancar. En cuanto a este sistema, aquí tenemos un sistema de tipo neumático. Esta es una retroexcavadora. En este caso, ella tiene una sola cuchara, que es la que está adelante, o un solo brazo, que es el que está adelante. Algunas tienen, se les dice retro, porque también lo tienen en la parte de atrás, está en la parte de adelante. Si ustedes pueden ver, ahí se pueden apreciar los diferentes tipos de cilindros. En este caso, la entrada no es más que energía química que se encuentra en el motor que pasa por el motor diésel, que es el motor, el gasoil, digámoslo así, que es el que es la fuente, y entonces esa energía pasa de química a mecánica y posteriormente a hidráulica. Pasa a mecánica y posteriormente a hidráulica. ¿Cómo pasa a hidráulica? Por el sistema que tiene esta retroexcavadora, que está formado por una bomba, básicamente, fundamentalmente, aparte del motor diésel, por una bomba y un motor hidráulico.
En el caso, perdón, una válvula hidráulica. En el caso de esta retroexcavadora, ella tiene, em, está sostenida en dos cadenas, que son las que conforman las que pueden ver en la parte inferior, que son estas dos, ¿sí? Estas dos cadenas, y se les llama así cadenas. Y bueno, la salida, ¿qué cosa es? Es el movimiento del brazo de la cuchara, digámoslo así, de todo el brazo que contiene la cuchara, y el movimiento de la máquina, la cual también puede rotar. Es un movimiento giratorio también. No solamente es hacia arriba y hacia abajo, moviendo el brazo, que tiene sus diferentes cilindros correspondientes para que lo manipule el operador. No sé si está entendido lo que he querido transmitir, que la intención es que haya, ustedes recuerden cómo se clasifican los sistemas tecnológicos. Entonces, la clasificación abarca sistemas eléctricos cuando la entrada es energía eléctrica, eh, sistemas mecánicos cuando la entrada por lo general es una fuerza que se produce bien sea por el ser humano, por poleas o por palancas. Sistemas hidráulicos, por lo general hay un fluido que es aceite y que va a permitir el funcionamiento del sistema como tal, pero ustedes les coloqué ese dibujo para que vieran las partes fundamentales. Tiene que tener un cilindro, tiene que tener también una válvula. En el caso de los sistemas, los sistemas neumáticos, las entradas básicamente son algún componente que me permita, que en este caso es la conversión en este caso sería el gasoil, que por combustión interna, porque el motor diésel es motor de combustión interna, se convierte en energía química, flujo de energía química, mecánica y después a hidráulica a través como les decía, de la bomba y la válvula, que son las que permiten que todo el sistema se active. Eso lo pueden repasar, está mucho más explicado en la clase anterior, en las diapositivas de la clase anterior. Vamos a seguir por acá y vamos a conversar un poco acerca, ya estamos entrando en lo que tiene que ver con los sistemas de lenguaje hablado. En cuanto al sistema de lenguaje hablado, es importante que sepamos, muy importante que nosotros sepamos que el lenguaje es la facultad que nosotros tenemos de poder comunicarnos mediante signos verbales. Sin embargo, no es lo mismo lenguaje que lengua. Los dos, tanto lenguaje como lengua, nosotros en el caso nuestro, vamos a colocar el ejemplo, conversamos o hablamos y nuestra lengua es la española, ¿sí? La lengua que empleamos es la española, pero tenemos que ver algo fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que ver una interrelación entre lo que estamos diciendo. Vamos a ver esa interrelación. ¿Qué tiene que ver lo que conversamos el día de hoy? Si nosotros estamos hablando de sistemas de lenguaje hablado, sencillamente porque nosotros nos comunicamos a través de él, y entonces necesitamos ver que no todos hablamos la misma lengua, existen diferentes tipos de lengua, pero fundamental ver la diferencia en cuanto a que mientras que el lenguaje lo emplea el hombre como medio de comunicación verbal, la lengua la emplea una comunidad lingüística. ¿Bien? ¿Por qué? Porque, como repito, hay diferentes tipos de lengua. Un ejemplo es la nuestra, que es la española. No es lo mismo lengua que habla, hay diferencias. Entonces, no confundamos, sino que tratemos los términos como son. En el caso de la lengua podemos decir que es un sistema de comunicación, que era lo que yo decía hace rato, hemos visto diferentes tipos de sistemas. Entonces, la lengua es un sistema de comunicación. ¿Y por qué lo es de comunicación? Porque tenemos signos que son perfectamente diferenciables, aislables. Aislables quiere decir que se pueden aislar, que tienen una identificación por sí solos, ¿no?
e idénticos en mensajes distintos. De hecho, aquí podemos tener un ejemplo. Yo escribí la palabra mensajes, mensajes, y utilicé eh, varias consonantes y vocales, ejemplo la E. Sin embargo, acá en sistema estoy utilizando la misma E, pero pertenece a otra palabra y por lo tanto eso le da otra connotación o significado a lo que yo estoy queriendo decir. Ajá, y quiero agregar que la lengua también es un sistema articulado porque sus elementos básicos, que en este caso no es más que el alfabeto, es decir, la unión de consonantes y vocales, se unen en unidades mayores. Esas unidades mayores, si vamos de lo pequeño a lo grande, son sílabas, luego palabras, luego frases, luego oraciones, luego textos, párrafos, textos y así sucesivamente. Esas unidades mayores permiten la comunicación. Asimismo, los signos de la lengua están relacionados entre sí, son independientes e interdependientes. Y otra cosa muy importante, que en la lengua nosotros tenemos un conjunto de reglas, lo que llamamos las normas. Hay diferentes tipos de normas. Están las ortográficas y están otras creadas por la Real Academia Española. En conclusión, la lengua en líneas generales es un sistema. Y como nosotros estamos hablando de sistemas y el lenguaje es un medio de comunicación para el individuo, vamos a hablar un poquito del procesamiento del lenguaje y vamos a definirlo. Y aquí tenemos como procesamiento del lenguaje natural, abreviado con las siglas PLN o su correspondiente en inglés, ¿verdad? NLP, que sería eh, Process Language Natural. Entonces, aquí en este caso, decimos que el procesamiento del lenguaje natural es un campo de las ciencias de la computación, de la inteligencia artificial y de la lingüística que estudia las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque nos vamos a ir llevando a cómo ha ido evolucionando no solamente el estudio de los sistemas de lenguaje hablado, sino también su evaluación. Entonces, ¿para qué ciencias es importante que nosotros conversemos acerca de este aspecto? Lógicamente, lingüística, que es la rama la ciencia que me va a permitir hacer el estudio de todo lo que tiene que ver con los signos que componen el código para el cual el ser humano puede comunicarse. Y por otro lado, ¿por qué la computación y por qué la inteligencia artificial? Porque en el caso de la inteligencia artificial, ¿verdad? Los diferentes avances que hemos ido teniendo nos han ido conllevando a que a través de sistemas automatizados nosotros podamos hacer análisis que tengan que ver con la parte no solamente lingüística, sino con otro tipo de aspectos. Vamos a poner un ejemplo. Hoy en día se da bastante, no la migración, digamos, hacia España, digámoslo así, ni Argentina, en donde la lengua que utilizamos es la española, aunque con sus variantes en cuanto al habla de cada uno de los países, sino que vayámonos un poquito más allá y vámonos a aquellos migrantes que llegaron a Estados Unidos. Entonces, si tenemos dos lenguas que están utilizando, la natal, que sería la española, y la otra lengua que sería el inglés, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos por aquí el español y el inglés como idiomas que están intermedios entre un mismo actor, que es el individuo que está migrando. Muchas personas en su proceso de migración tienen que perfeccionar el uso del inglés, de qué manera y la forma de la pronunciación, tanto escritura como pronunciación. Entonces podemos ver que dentro de esas interrelaciones que nosotros tenemos, pudiéramos utilizar bases de datos a través de las cuales se pudiera escuchar cómo se hacen las pronunciaciones. También pudiéramos tener bases de datos en las cuales se hacen evaluaciones de estudiantes que han ingresado a una institución para aprender el idioma
y que tienen altos estándares. Entonces hacen la conexión lingüística con la parte de computación e inteligencia artificial. No olvidemos, o digamos, no debo olvidar yo como profesora que les estoy hablando de un tema que está un poquito a un lado de la carrera que están estudiando. Por lo tanto, tengo que decirles que cuando se hacen análisis de frases, hay básicamente 4 tipos de análisis que son el morfológico, morfo es de forma, ¿verdad? El sintáctico, que tiene que ver con la manera como utilizas cada una de las palabras. El semántico tiene que ver con los significados que tienen esas palabras, pero más que significado, cuando usted busca un diccionario, tiene que ver es con que se hacen manejos de artículos, adjetivos, preposiciones, cada una de las palabras tiene un significado. Si caracteriza el sustantivo, lógicamente estamos hablando de un adjetivo. Si caracteriza al verbo, estamos hablando de un adverbio. Y si solamente me sirve para nombrar, para nombres de cosas, personas, animales, estamos hablando de sustantivos. Si me habla de una acción realizada por un objeto, por una cosa, estamos hablando de verbo. Y así sucesivamente. Entonces, el campo de la lingüística cubre 4 tipos de análisis, de los cuales los últimos 2, tanto el semántico como el pragmático, van a servir fundamentalmente para todo lo que tiene que ver con con la comprensión del lenguaje hablado. En la próxima diapositiva vamos a hablar de eso. Entonces podemos ver cómo esa comprensión del lenguaje hablado nos va a llevar a hablar de extracción de relaciones entre palabras, el parafraseo. ¿Qué es parafraseo? Paráfrasis es la manera que yo he insistido bastante en ello, como una persona puede comunicar lo que ha entendido, ¿sí? Con respecto a un texto. Tenemos también algo muy importante, que es el análisis de los sentimientos, que está de moda ahorita, que es un poco difícil porque tiene que ver con la parte emocional. Resulta que nosotros no solamente cambiamos nuestro tono de voz, sino también realizamos un conjunto de gesticulaciones. Y bueno, en cuanto a otros tipos de estudios que se realizan para lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje natural, podemos decir que hoy en día la comprensión del lenguaje natural, CLN, abreviada como CLN, agruparía entonces las áreas de resumen automático, paráfrasis, análisis de sentimientos y búsqueda de respuestas. Entonces, de esta, la principal de todas sería la aplicación que hemos escuchado desde hace tiempo, que son los chatbots o bots conversacionales. Es más, de hecho, hoy en día la inteligencia artificial está en boga, la computación también, porque muchísimas empresas tienen asistentes virtuales, ¿sí? Y el usuario los emplea. Entonces, con respecto a estos acuerdos que tienen que ver con la evaluación con la comprensión del lenguaje hablado, y en este proceso de evaluación que estamos hablando, que vemos que la lengua es un sistema de evaluación de sistemas, tenemos básicamente 4, que son los conjuntos de datos de entrenamiento y de pruebas independientes, la evaluación del sistema como caja negra. ¿Cómo la evaluación del sistema como caja negra? Yo no sé cuál va a ser el procedimiento, más si sé cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Y sobre la base de estas 2 que he acabado de nombrar, defino cuál es el procesamiento para obtener esa información tratada y a la vez para usar esa entrada, esa información que entra al sistema. En la captura de datos para evaluación tenemos la técnica Mago de Oz, muy hablada, muy conocida, de la cual voy a referirme inmediatamente. Y aquí me habla de respuestas canónicas y obtención de medidas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de evaluación de sistemas, tenemos una evaluación que es cualitativa y otra que es cuantitativa. Aquí la importante es la cuantitativa. Es decir, que podemos usar
como lo dice la estadística, podemos usar medidas de tendencia central, medidas de dispersión para poder engranar o poder evaluar a ese sistema sobre la base de a un objetivo particular. ¿Sí? Recuerden fundamentalmente que todo sistema tiene un objetivo clave. ¿Ok? Entonces, sobre la base de esa salida, que es su objetivo, se realizaría la evaluación fundamental, saberlo, ¿no? O recordar. Entonces, vamos por aquí a conversar acerca de la técnica de innovación del Mago de Oz. Ese nombre, ¿verdad? Es esa técnica como tal, consiste en simular la interacción con una máquina, especialmente cuando se dispone de comandos de voz. Pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a hablar de la historia. La primera referencia a este nombre está relacionada con con la novela de Baum, en donde había una niña que estaba perdida en el mundo, ¿verdad? En un mundo específico, algo así como Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Pero en esta novela de Baum se habla de un mago, una persona, se hablaba de un mago que lo que hacía era un mago gigante que gobernaba los destinos en la mágica ciudad de Oz. Y el origen de este método se remonta a un estudio realizado a nivel, ya estamos hablando del método desde el punto de vista científico, digámoslo así. Su inicio tiene que ver con primero el nombre con la novela Baum, y luego cómo ese mago gigante fue utilizado como estrategia para crear esta metodología. Entonces, en esta investigación se dice que su origen lo tuvo un método que se remonta a un estudio realizado en 1975 en la Universidad de San Diego. En esta investigación, ¿qué se hacía? Los participantes de la prueba fueron invitados a utilizar terminales de computadora que ofrecían asistencia de viaje automatizada. De manera similar al concepto del Mago de Oz, los participantes desconocían que detrás de escena había una persona real respondiendo a sus consultas, utilizando recursos como folletos de información de viaje, guías de aerolíneas y un calendario. Este estudio permitió a los investigadores recopilar una muestra de diálogos que un asistente de viaje automatizado real debería poder manejar, pero se revela posteriormente que es un hombre protegiendo su identidad a través de una máquina. Esto que está aquí, que están ustedes viendo, es una manera de recopilar un corpus, recopilar un conjunto de información de usuarios. En este caso, estaban hablando en 1975 se usó para como podemos ver, la técnica Mago de Oz empezó a aplicarse para la usabilidad, ¿qué quiere decir? Para conocer los criterios de los usuarios. Y posterior a ello, Kelly en 1983 acuñó el término Mago de Oz para referirse a este método y lo hizo durante su disertación sobre interfaces de usuario de lenguaje natural. Aquí ya tenemos ya la conexión de la técnica que es Mago de Oz con el procesamiento del lenguaje natural en la Universidad Johns Hopkins. En su estudio, Kelly utilizó una cortina real para separar a los usuarios de prueba del ser humano que controlaba el sistema con el que interactuaba. Esta técnica también se suele llamar PNAMBIC. Cada una de las siglas, ¿verdad? En inglés, las palabras las dejé escritas para que supieran el porqué de estas siglas, PNAMBIC. P de Pai, o sea que no prestes atención al hombre que está tras la cortina. Ese es el significado de la información que me dan esas siglas, ¿sí? Y entonces P de Pi, N de No, A de Attention, M de
hombre, man, B de Virgin, eh, am, I de in y C de cortijo, ¿ok? Me pareció interesante que ustedes supieran esta información, porque en sus recursos, en sus multimedia, se encuentra citado esta técnica como PNA MBIC. Entonces, respecto del nombre Mago de Oz, Kelly en su página web entrega una alusión al término Oz como un acrónimo de Offline Zero para expresar el hecho de que el mago interpreta las solicitudes del usuario, porque el usuario lo que le hace, está haciendo es consultas digamos, entre comillas, a la computadora, al mago, en un sistema en tiempo real. ¿Ok? Esa es la intención de esto. Vamos a seguir un poquito con la parte de historia y vamos a poder ver que esto que está aquí me va a visualizar lo que habíamos narrado anteriormente y a la vez es otro estudio, perdón, o un experimento el cual también se remontó en el año 1983, en donde este autor, Gould, bueno, son varios autores, Gould y otros, en 1983, en el artículo que publicaron, trataron de simular una máquina de escribir que respondiera a la voz humana, mostrando automáticamente los textos que fuera reconociendo. Como en esa época la tecnología de reconocimiento del habla no estaba suficientemente avanzada, se recurrió a simulaciones en las cuales los usuarios miraban a una pantalla y dictaban a través de un micrófono. Aquí podemos mirar claramente la pantalla y el micrófono. Fíjense bien que este está conectado a un CPU y el usuario lo que cree es que está contestando el mago, que en este caso es el computador, pero en realidad estaba conectado a un digitador humano en otra alcoba y a través de un teclado escribía en la pantalla del usuario. Es decir, que convertía el lenguaje hablado en lenguaje escrito. Por eso hablamos de máquina de escribir. Aquí pueden visualizarlo claramente y entonces estas pruebas del mago de Oz es la máquina de escribir que escucha IBM en 1984. Por aquí vamos a continuar conversando acerca de lo que tiene que ver con esta técnica y pues la parte de historia. En los primeros estudios, las tecnologías del lenguaje natural se encontraban en sus primeras etapas de desarrollo y los investigadores pues tenían un interés muy particular en todo lo que tenía que ver con el vocabulario, los comportamientos y las expectativas de los usuarios antes de construir la tecnología. Entonces, estos estudios permitieron reducir una tarea muy compleja como la comprensión y producción del lenguaje natural a la más específica, que involucraba solo un subconjunto de dicho lenguaje. Ese subconjunto de dicho lenguaje era aquel corpus, la palabra lo dije, subconjunto de lenguaje, o aquel corpus que era empleado por los diferentes tipos de usuarios que se sentaban en esa máquina en el caso del ejemplo anterior. Y con el micrófono se comunicaban. Para poder emplear esta técnica, que es la técnica del mago de Oz, necesitamos tener varias cosas. Tenemos que hacer una simulación de ese sistema futuro, dadas las limitaciones del mago. ¿Por qué las limitaciones del mago? Porque realmente el mago lo que es un ser humano y los seres humanos somos imperfectos y podemos cometer errores al momento de estar en un intercambio como este, en donde se sabe muy bien que el usuario desconoce que es una persona la que está respondiendo a sus consultas. Bien, entonces no solamente eso, sino que el mago, dependiendo de las características que tenga, el escogido como personaje mago, va a tener unas características específicas que le van a permitir eh, tener una velocidad de respuesta muy específica ante la solicitud del usuario, y no solamente de ellos, sino si el mago no conoce el contexto en el cual le habla ese usuario,
pues no habrá posibilidad como tal de respuesta. También es importante que al momento de usar esta técnica especifiquemos el funcionamiento futuro del sistema y que la simulación sea real, digamos, lo convincente que quiere decir, lo más aproximada a la realidad. Seguimos hablando de la historia y tenemos que en este libro, sí, en esta bibliografía podemos encontrar una descripción detallada de la técnica y en otro más, estos últimos autores reportan tres fases fundamentales para la metodología en la cual se utiliza Mago de Oz. Tenemos una fase preexperimental en la cual se definen las estructuras y restricciones del diálogo, se analiza el dominio de la aplicación, como que el dominio de la aplicación, sencillamente en qué ámbito vamos a estar tratando ese tipo de conversación entre el usuario y el Mago de Oz. Los escenarios posibles que pudieran presentarse, eh, porque eso tiene que ver con el rol del sujeto y los antecedentes que tenga, porque así podemos conocer qué tipo de usuario, con qué tipo de usuario va a entrar al sistema como tal. Y también es importante tomar en cuenta el software y el hardware que se va a utilizar, es muy importante para esta realización del experimento. En la fase experimental primaria se realiza una primera evaluación del sistema, es decir, cómo está funcionando ese sistema y se aplican algunas restricciones al mago o al sujeto con la intención de recopilar información básica sobre el vocabulario inicial, la gramática y el modelo de diálogo. Por otro lado, en la segunda fase experimental, digamos que es la secundaria, la subsiguiente, se realizan recolecciones de corpus. ¿Qué cosa es corpus? Recuerden, conjuntos de frases de una lengua específica, ¿verdad? Y se realizan mejoras al sistema. Puede no ser solo una fase, sino un conjunto de iteraciones en las que paulatinamente se vaya sustituyendo el papel del mago por funcionalidades de la aplicación. ¿Cómo que el papel del mago? Porque sencillamente sea el sistema el que responda o que tenga ya la respuesta allí, ya que el mago sabemos que es un ser humano, pero la computadora, el sistema va a ir almacenando el corpus, sería el contenido de la información que va a estar en la base de datos. ¿Bien? Y en este caso se suele hablar de un mago biónico, en el sentido de que algunas de sus funciones las desempeña el sistema definitivo. Importante saber que en cada iteración se añaden restricciones identificadas a partir de la fase anterior. Vamos a continuar esta última parte, que ya vamos a terminar, jóvenes, y disculpen lo largo, pero me pareció interesante profundizar un poco en cuanto a este tipo de técnica que se está utilizando. Vamos a hablar un poquito más acerca de Mago de Oz, M de mago, D, la preposición de y Oz, la O. Entonces, básicamente, ¿en qué se utiliza? Fundamental que ustedes lo sepan, en la elaboración de prototipos de sistemas. Y para esa elaboración de prototipos, ¿qué tenemos? Tenemos probar la eficacia del sistema, y allí es donde entra en funcionamiento la parte de la evaluación, porque recuerden que en la evaluación interna de todo sistema, nosotros trabajamos con 4 criterios que son fiabilidad, factibilidad, eficacia y eficiencia. En este caso, me está hablando de probar la eficacia del sistema. ¿Y cómo se puede realizar? Se pueden modificar las estrategias de diálogo de acuerdo con los resultados sucesivos que vayan arrojando el experimento. ¿Eso qué tiene que ver? Pues, como es obtención de resultados, ¿verdad? Porque la eficacia está medida en base a los resultados obtenidos. Entonces, según sean los resultados, vemos, hay una retroalimentación y vemos si es o no necesario hacerle ajustes al sistema. En la parte B, hablamos de analizar el comportamiento de las personas en la interacción con una máquina, con el fin de extraer la información lingüística que necesitará el sistema real cuando deba interpretar los mensajes del usuario.
Esto es lo que conocemos hoy en día, lo que habíamos hablado anteriormente, que ya están desde hace mucho tiempo y hoy en día más con los asistentes virtuales, los chatbots, y ya conocemos un poquito de ese mundo, ¿verdad? Recuerden que esta es parte de una historia de técnicas que empezaron a existir de los años 1980, 1960, 1970, 80, y hoy en día han sido como las raíces de lo que ya conocemos en la actualidad en el año 2024. Aquí, ¿qué se hace? Se hace, como está en base a un análisis, se comparan los corpus persona a persona que se tengan disponibles con los corpus persona sistema informático que se recolecten en el experimento. Para ello se toman en consideración la duración de la interacción, los tiempos de espera, el número de turnos utilizados desde que el usuario solicita la información hasta que se le facilita y el número de llamadas que se desvían porque el mago no es capaz de contestarlas. Recuerden que el mago, entre comillas, es una persona. Y si la persona no está capacitada para el ámbito del usuario que tenemos al frente, pues obviamente habrá algunas preguntas que no pudiera contestar, y menos si no están en la base de datos que, con la cual ha sido alimentado con ese conjunto de corpus de los cuales están hablando. Estos elementos suministran parámetros de diseño del sistema definitivo. Y pues obviamente aquí tenemos un conjunto de mediciones. Se está hablando de turnos de espera, se está hablando de tiempos de respuesta, muy importante porque eso es medible y por lo tanto a través de ello, que es un tipo de evaluación cuantitativa, se puede realizar la evaluación del sistema con medidas. Acá podemos hablar de otro uso, que es entrenar el módulo de reconocimiento, ya que en la mayoría de las aplicaciones se requiere el reconocimiento del habla espontánea. En cualquiera de estas aplicaciones o estos usos, se puede aclarar que el desarrollo del experimento puede usarse el lenguaje natural, bien sea hablado o escrito, o usar otras modalidades como por ejemplo la manipulación de símbolos o de tonos de toque, como se realiza por ejemplo en el experimento para máquinas contestadoras de teléfono. Muy importante toda esta información que les estoy dejando, y aquí voy a finalizar con algo muy importante que tiene que ver con el contenido que se encuentra en uno de los multimedias. Entonces, ¿cuáles son las características del mago de Oz en la aplicación de esta técnica? Pues realmente el mago de Oz tenemos que identificarlo como sabemos nosotros que es quien introduce las peticiones del usuario, transcribiendo esa frase hablada a texto, ¿verdad? Enviándosela a la pantalla del usuario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él es el que en realidad introduce las peticiones. No es la máquina, en realidad. Estamos hablando de la técnica original de la cual en el año 1984 me hablaban de la máquina de escribir. Y se le envía por pantalla al usuario. También interactúa con un sistema de información con la intención de ¿qué? De que si él no conoce una respuesta, pueda tenerla allí en ese corpus eh, condensado allí, ¿verdad? La palabra lo dice, en esa base de datos que tiene el sistema de información, y así pudiera obtener la respuesta específica a la pregunta o la petición que ha realizado el usuario. Hay otra cosa muy importante: no se permite que el mago realice tareas complejas. ¿Esto con qué intención? Con la intención de minimizar los errores, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que el mago de Oz es una persona y él tiene que tratar de hacer que ese sistema se vea como algo real. Entonces, en este caso, si él no se desconoce cuál pudiera ser la respuesta, no porque ni porque el mago lo conoce, ni porque se encuentra en la base de datos, sencillamente pueden haber respuestas que sean algunas como esta, que su pregunta requiere un proceso que sobrepasa las posibilidades del sistema.
Eso con la intención de enmascarar un poco el hecho de que el mago de Oz es una persona y no tiene la posibilidad de respuesta inmediata a la misma, a la petición del usuario. Por otro lado, sabe muy bien que las respuestas son las que da en realidad el mago. Y por eso aquí muy importante que lean esta parte, las respuestas canónicas son en general las respuestas enviadas al usuario bajo el control del mago. Muy importante esto. Estas respuestas deberían ser modificadas si el mago comete un error o si la respuesta depende del contexto en que fue generada debido a la posible cooperación, es decir, al diálogo, a la interacción, a la comunicación que tuviera con el usuario. ¿Sí? Entonces, esas respuestas tienen que corregirse en caso tal de que fuera de momento que el mago impulsivamente respondiera sin tomar en consideración como tal a la base de datos o al sistema de información a ver qué respuesta pudiera dar. Y por último, muy importante esto, la obtención de medidas se lleva a cabo con programas estándar y convenios para las entradas y las salidas. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con lo que habíamos hablado antes. Nosotros no sabemos la salida como tal. La entrada, ¿qué es la petición que realiza el usuario. Entonces, ese usuario pudiera utilizar un tiempo para realizar su petición. Eso es algo medible. Y a su vez, otra cosa que es medible es la respuesta que da el mago de Oz. Esa respuesta la va a dar en un tiempo determinado una vez que se haya realizado la petición del usuario. Esas son cuestiones o son medidas, son términos medibles. Tiempo de respuesta, tiempo de petición. Bien, pudiéramos hablar de los tipos de respuesta y la cantidad o el tiempo que el usuario esté empleando el sistema y cuántas peticiones ha realizado. Todo esto es medible y va a depender, como les digo, de la entrada, que en este caso, figúrense que para el caso de esta técnica, la entrada son las peticiones de usuario. Esas peticiones de usuario, sobre la base del experimento original de 1984, son es voz, el lenguaje de voz es hablado a través de un micrófono. Posterior a ello se produce esa petición escrita en la pantalla y que puede ver lo que ve el usuario, por eso lo coloqué así, lo que ve el usuario. Lo que ve el usuario, ¿qué es? Es lo que él dijo en palabras, su mensaje hablado. Eso lo ve en mensaje escrito en pantalla. Bueno, jóvenes, esta era la información que quería dejarles. Espero les haya servido muchísimo. Y no olviden que es muy importante esta última diapositiva porque esta diapositiva contiene muchísima información que voy a utilizar para el cuestionario. Sin que ustedes olviden que también, ¿verdad? Todos los demás recursos y multimedia los estaré usando. Pero yo he dado tips en cada una de las clases muy importantes que tienen que ver con la próxima evaluación que van a tener. No me queda más desearles un feliz fin de semana. Estoy a su completa orden y disposición y recuerden que el cuestionario se va a activar el próximo lunes. Bueno, hasta aquí llega nuestra reunión. Estaremos realizando una última reunión para este segundo corte. Que estén ustedes muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.